Este fin de semana se cumple un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. Hasta ahora se han identificado los restos de solo 2 de las víctimas y las familias siguen exigiendo justicia y una nueva investigación, ya que no creen en la versión de los hechos entregada por el gobierno. El abogado chileno Francisco Cox es integrante del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analiza los antecedentes del caso y nos acompaña en esta entrevista internacional aquí en CNN Chile. Muchas gracias por estar aquí, abogado. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan complicado, con cuántos obstáculos han encontrado en el transcurso de vuestra investigación? La investigación ha sido ha sido dificultosa porque de partida es muy voluminosa. Nosotros, como tenemos la calidad al interior en el proceso penal mexicano, tenemos la calidad de coayudante de la Fiscalía y por lo tanto tenemos reuniones periódicas tanto con la Procuradora General de la República, el equivalente al fiscal nacional nuestro, y con los fiscales a cargo del caso. Al momento en que nosotros llegamos, existían 86 tomos de 1000 hojas cada tomo. Ahora, cuando terminamos el informe, iban en 115. Y ahora, en este último periodo, van en 130. Por lo tanto, hubo que primero leer todo el expediente y empezar a ver qué líneas de investigación y qué falta encontrábamos nosotros que pudiéramos sugerir. ¿Podemos mencionar alguna de esas faltas? Claro. Una de las cosas que nosotros notamos prontamente fue una disparidad en cuanto a cuántos buses habrían tomado los estudiantes. Los estudiantes en México tienen una práctica, los normalistas, que cuando van a hacer una manifestación toman buses, se conversa con el chofer y se lleva el bus a la escuela, y esto era justamente para participar del aniversario de la masacre de Tlatelolco. Ellos siempre mencionaron que eran 5 buses. Nosotros nos parecía extraño que dijeran 5 buses, ahora ellos lo declaran tanto a nivel de la Procuraduría Estatal, este caso después es atraído más bien por la Procuraduría General, o sea, la Federación que le empieza a investigar, ya no el Estado de Guerrero. Y en ese periodo, si bien se mencionan 5 buses a nivel estatal, lo ubican en un lugar distinto a donde efectivamente terminó ese bus, pero a nivel de la PGR ya no se menciona el bus. De la Procuraduría. De la Procuraduría, de la Fiscalía. Entonces, ese es un bus que después nosotros decimos en nuestro informe que hay que investigar, hay que indagar, porque creemos que puede ser lo que explique el nivel de violencia y el verdadero cierre de toda la ciudad de Iguala. Iguala no es yo no tenía idea cuál era el tamaño de Iguala. Iguala tiene 120.000 habitantes, o sea, no es un pueblo chico. No es chiquito. Es una ciudad grande y que se cierran todas las salidas por parte de la Policía Municipal. En ese bus, además, los estudiantes dicen que participa o los detiene Policía Federal, algo que no se había dicho en ninguna parte y que no aparecía en la investigación. Nosotros, después de entrevistar a los muchachos, insistimos que existía este bus y le solicitamos la declaración al chofer de ese bus. Cuando la empresa entrega el chofer y entrega el bus, nosotros vemos que a primera vista parece que son 2 buses distintos a lo que aparece en un video que nosotros solicitamos, que tampoco se había solicitado por parte de la Procuraduría en términos ¿No se solicitó el video, que podría haber sido una evidencia? Y eso, de hecho, es una prueba bastante relevante porque da horas. Yo no sé si ustedes se recordarán, pero al principio se dijo que los muchachos habían ido a interrumpir un acto de la mujer del alcalde. Lo que era absolutamente falso. Que los 2 se encuentran detenidos. Exacto. Dicho sea de paso. Lo que es absolutamente falso, porque cuando ellos llegan a la central de autobuses, y lo que nos permitió confrontar justamente con esa versión, es el video, muestra la hora, y son las 21:11 minutos. ¿Y a qué hora era el evento? Y el evento era a las 7 de la tarde y había terminado a las 8. Es decir, no se dirigían hacia allá. No se dirigían para allá. De hecho, los muchachos no querían ir a Iguala, lo que descarta otra de las hipótesis que se planteó, que estaban infiltrados por narcos, porque los muchachos nunca quisieron ir a Iguala. Los muchachos, cuando se toman los buses, uno de los micreros les dice: ok, yo voy con ustedes, pero déjenme dejar a los pasajeros en la central de autobuses. Una vez que llegan a la central, le dicen: no, yo no me voy con ustedes. Entonces ahí el resto de los estudiantes llaman a sus compañeros y dicen: nos están dejando detenidos. Y ahí es cuando llegan a Iguala, lo que descarta toda esta teoría de que eran infiltrados por narcos. No tenían armas tampoco. En la investigación oficial, ¿se tomaron huellas también al comienzo? ¿Se buscaron casquillos de balas, cosas así? Las primeras escenas del crimen son manejadas por la Procuraduría Estatal, y la verdad que ahí nosotros señalamos efectivamente en nuestro informe que no se respetan protocolos mínimos internacionales, como es tomar distancias, tomar medidas. Por ejemplo, todo
en una de las escenas del crimen hay dos eventos en los cuales disparan contra los muchachos. Un primer evento, que es la policía municipal, cuando los detienen, y después llegan distintos muchachos, y profesores, estudiantes, incluso periodistas, y los estudiantes improvisan una conferencia de prensa ahí justamente en la zona. Ahí se produce un segundo ataque, donde disparan en contra de todos los muchachos. Ese periodo se junta y recolectan todas las casquillos de esas balas y se juntan en una sola cadena de custodia, sin separar de dónde viene cada una, y por lo tanto no te permite diferenciar tampoco la hora. Entonces, vicio es evidente. Ese es un vicio que nosotros detectamos. No se había tomado la declaración a los choferes hasta que nosotros la solicitamos. Hay unos investigadores que se llevaron restos que fueron encontrados en Cocula, ¿cierto? En una bolsa, porque la primera teoría, la teoría oficial, habla de que ellos fueron incinerados y todos juntos en un basurero en Cocula. Esos restos fueron llevados a Austria y se han identificado los restos de 2 personas, supuestamente, ¿no?, que serían víctimas de este ataque en Iguala. ¿Es concluyente esa investigación para dar una versión oficial como se dio hasta el momento? A ver, ahí hay una precisión que hacer. Los restos son efectivamente encontrados, pero en el río San Juan. Para que la gente se ubique, el río San Juan queda a 59 minutos del basurero, en un camión, o sea, en una camioneta, y es un camino bastante difícil de acceder, y está muy alejado del poblado. Lo llamativo de esto, de los restos que se encuentran en el río San Juan, es que nosotros estuvimos ahí con el grupo, y en el río San Juan tú puedes ver desde donde se recogen las evidencias una casa a menos de 5 metros. En cambio, en el basurero no se ve a nadie en kilómetros a la redonda. Entonces es bastante extraño que alguien que está tratando de ocultar un crimen lleve la evidencia supuestamente desde el basurero hasta el río San Juan para dejarla ahí. Dicho eso, nosotros lo que decimos en nuestro informe es que contratamos a un experto que se llama José Torero, que tiene un currículum impecable, que participó en el caso de las Torres Gemelas, que es editor de una de las revistas más prestigiosas en el área de manejo de fuego y todo lo que dice relación con el fuego. Y él nos planteó que es imposible que en ese lugar, en el basurero de Cocula, que ustedes estaban mostrando imágenes, que es en realidad una quebrada, porque cuando uno piensa en un basurero, piensa en un basurero industrial. Exacto. Pero esto es una quebrada donde se tiran restos, más bien seco, un vertedero, o sea, no hay olor, es un vertedero, exactamente. Y en el fondo, un vertedero que tiene una quebrada como de 20 metros, en el fondo ellos decían, la versión oficial dice que se quemaron a los 43 estudiantes. Nosotros fuimos con José Torero al lugar y él tomó muestra de lo que había ahí. Es cierto que fuimos casi un año después, sin embargo, el equipo de antropología forense y la propia PGR toman fotografías de los alrededores. Y lo que nos dice Torero es, mire, usted para quemar a 43 personas y incinerarlo a los niveles de lo que se muestra respecto de lo que se envía a Innsbruck, a Austria, necesita una incineración como que fuera un horno crematorio. Ese nivel de incineración se logra a nivel de cielo abierto, con 33.100 kilos de madera o 13.300 kilos de neumático, porque hay versiones distintas. Para que queden restos como los que fueron hallados. Exactamente. Entonces, ¿y esto qué es lo que produce? Produce radiación. O sea, cualquiera ha estado por algo se calientan las casas. O sea, cuando uno está cerca de la estufa, siente que hay evidencia alrededor, en los árboles. Exactamente. Y él hace un estudio en la Universidad de Queensland, de donde él es profesor en Australia, de qué es lo que afecta, a qué niveles de radiación se quema la madera. Y según esos cálculos, todo el basurero de Cocula se hubiera convertido en un gran incendio forestal, porque hay arbustos alrededor. Y eso se habría quemado, y esos rastros de quema en la corteza duran incluso meses o años. Y en este caso no existe. Por eso nosotros descartamos que ahí se hayan quemado los 43. Nosotros no descartamos que se puedan haber asesinado a los muchachos y haber quemado. Respecto de Alexander Mora, no cabe duda que Alexander está muerto, porque es un fragmento del sacro, y por lo tanto sin ese hueso no puede vivir una persona. Por lo tanto, respecto a Alexander, sabemos que Alexander está muerto. Respecto de Yosivani, que es el más reciente, la verdad que se está recién analizando, hay posturas distintas, se dio por una identificación, incluso si se comparan los dos test de Alexander Mora con Yosivani, se ve que no es el mismo nivel de conclusión. Se dice, es probable que sea. Respecto de Alexander se tiene la certeza que es. Entonces,
En esa etapa todavía nosotros no nos hemos pronunciado porque esto ocurrió después del lanzamiento de nuestro informe, en la segunda identificación, y ahí nosotros no nos metimos, o sea, no tenemos un pronunciamiento, y nosotros lo que hemos cuidado muchísimo es de simplemente hablar con pruebas, jamás con especulaciones, y si ustedes revisan el informe, no hay un solo juicio de valor, simplemente descripción de hecho. Ajá. ¿Por qué es tan importante entrevistar al batallón de infantería número 27? Ellos participaron en todos los trabajos de investigación en el momento del ataque y digo, ¿por qué es tan importante? Porque no les han permitido entrevistarlos, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué explicación Ese ha sido un obstáculo que hemos tenido. Hemos tenido total acceso a toda la fuente de información, hemos podido incluso entrevistar a Policía Federal, hay algunos que no pudieron concurrir, uno de los cuales que es el comandante de aquella época en Iguala, de la Policía Federal, que habría renunciado y por eso nos dijeron, nosotros no tenemos contacto con él. Respecto a los militares, ¿y por qué es tan importante los militares? Porque en el propio expediente se da cuenta de un funcionario de inteligencia del ejército, del batallón 27, que está observando una de las escenas donde se tiene menor información y menores testigos, que es lo que nosotros hemos denominado la escena Palacio de Justicia, porque está frente al Palacio de Justicia de Iguala. En ese lugar, esta persona observa cómo detienen a los muchachos y les están pegando. Y él informa a los superiores y le dice, quédese a resguardo y protéjase, no intervenga. Es decir, se llevan detenidos y posteriormente, esa es una fuente de información, que están presentes y por lo tanto él dice además que está sacando fotografías y toma videos. Esas fotografías y esos videos no están incorporados en el expediente. Entonces esa es una fuente de información muy relevante, tanto para la búsqueda como para la investigación, porque hacia dónde fueron, o sea, para dónde se los llevaron, si es que él estaba observando y pudo ver hacia dónde fueron, nos puede dar un trayecto hacia dónde quizás los pueden haber llevado. Y por lo tanto eso puede ser una fuente de información. ¿Por qué no se puede acceder a entrevistarlos como profesional de origen chileno que fuiste formado en Chile, conoces nuestro orden jurídico y cómo funcionan los procedimientos acá? ¿Por qué allá no se puede acceder a eso? El argumento que ha dado el gobierno, y es con lo que nosotros nos quedamos, es que no lo compartimos, de hecho lo hemos rebatido, pero es que nosotros no tendríamos facultades para eso, nuestro mandato no lo establecería, y se pondría en riesgo la legalidad de la investigación. Ahora, lo que nosotros también hemos contraargumentado es que suena paradójico que eso sea así, toda vez que nosotros se nos solicitó, dado que habíamos creado un vínculo de confianza con las víctimas y con los estudiantes, y con el primer día que llegamos dijeron, ustedes son en quienes depositamos nuestra confianza, por favor hagan una investigación objetiva y acuciosa. Ese vínculo nos dijeron, por favor, nosotros necesitamos información, necesitamos entrevistar a los estudiantes. Los estudiantes dijeron que estaban dispuestos a declarar ante la PGR, pero con nuestra presencia. Entonces, nosotros dijimos, participamos, incluso hicimos preguntas en esa entrevista, y incluso esas declaraciones están firmadas por cada uno de nosotros, en distintos, nos tuvimos que repartir, pero cada uno firmó esa declaración. Entonces decimos, ¿por qué respecto de los estudiantes podemos participar, podemos preguntar e incluso firmar la declaración como testigo y no lo podemos hacer respecto a los militares? Y ahí la verdad que no hemos recibido respuesta y es algo que nosotros consideramos que es relevante, como te dije, tanto para la investigación como para la búsqueda y vamos a seguir insistiendo. La Asociación Civil Alto al Secuestro ha criticado fuertemente, una organización, una ONG mexicana, ha criticado fuertemente la presencia de ustedes, de esta comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, investigando este tema porque según ellos se politiza esta investigación en el ámbito de los derechos humanos cuando realmente debiera ser en el ámbito penal y con investigaciones a quienes proceden, en las instituciones que proceden en el país. ¿Cómo ves esa mirada? Nosotros, la verdad que nos quedamos con la respuesta que ha dado el propio subsecretario de Gobernación, el equivalente a nuestro Ministerio del Interior, que señaló que quien hacen esas críticas en realidad no han leído el informe y no han leído siquiera el mandato. Nosotros estamos en México por una solicitud del propio Estado mexicano. Nosotros participamos de la investigación penal como coadyuvantes. Es decir, nosotros tenemos reuniones periódicas, como decía, con la fiscal nacional, con los fiscales a cargo del caso, y ellos son quienes realizan las diligencias. Nosotros le hemos hecho sugerencias, la procuradora Arely Gómez ha sido muy receptiva a esas sugerencias y por lo tanto ha cumplido esas diligencias. Yo entiendo que una señora de una ONG que tiene relevancia y el tema sin duda que es un tema muy relevante del secuestro en México,
Sin embargo, está desinformada porque nosotros no hemos politizado. Claramente no ha leído el informe, porque el informe no tiene un solo juicio de valor. Es simplemente descriptivo y señala dónde puede haber falencia y dónde se puede reconducir la investigación. Tanto es así que el propio presidente Peña Nieto, a través de un Twitter, cuando se lanza el informe el 2 de septiembre, el mismo 2 de septiembre, lo publica y dice, agradezco el trabajo de los expertos. Es decir, aquí nosotros, por lo menos, no hemos politizado. Sabemos que sí se produce una discusión política en el propio México, pero nosotros, en realidad, lo que hemos hecho es un trabajo absolutamente técnico, jurídico, y damos nuestras conclusiones y dónde vemos que hay falencia y se puede reconducir. Por lo tanto, se puede leer. Es el abogado Francisco Cox, integrante de la comisión investigadora, ¿cierto?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en México trabajando en resolver, de alguna manera, esta incógnita de dónde están, como dirían los padres que los quieren vivos de vuelta, o qué pasó con los 43 estudiantes que desaparecieron en el estado de Guerrero. Abogado, muchas gracias por estar aquí en Santiago de Chile con nosotros. Muchas gracias. Seguimos entonces, los dejamos invitados con más noticias aquí en CNN Chile.